Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Cantemos el himno número 222 y que Dios nos permita salir con esta experiencia de un cántico que podemos entonar con el alma doblada ante su altar, porque nos damos cuenta del maravilloso amor suyo que nos ha colmado de beneficios. Pero me parece que en concreto el mayor beneficio es que todos pudiéramos cerrar nuestros ojos esta noche al dormir con el alma tranquila y reconciliada con Dios. De tal manera que nuestras culpas hayan sido alcanzadas por la sangre de Jesucristo, que nuestros pecados hayan sido borrados, haber depositado con toda confianza nuestras vidas en Él, una vez más. De manera que al cantar este himno, lo podamos hacer en un sentido de expectación y que podamos tener ese sueño tranquilo hoy, porque nuestras almas están tranquilamente reposando en Él. Porque si vamos impactados por la palabra del Señor, pero nuestro pecado continúa minándonos y nuestra culpa provocándonos insomnio, como que no vale la pena. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adoren. Juan 14:25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Él, el Espíritu Santo, os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias, Señor, porque nos permites en esta hora gozarnos al poder alabar y bendecir tu santísimo nombre. Gracias porque podemos, al contemplar la cruz del Calvario a través de los siglos, recordar vez tras vez la sangre que tu Hijo derramó en nuestro favor. Ponemos en tus preciosas manos cada una de nuestras vidas. Sea que estemos con salud, sea que estemos enfermos, sea que estemos tristes, sea que estemos felices,
para que en todo momento y circunstancia tu nombre sea glorificado en ellas. En el nombre amado de Jesús. Amén. Romanos 8, del 9 al 17. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y versos 26 al 28 del mismo capítulo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Nosotros creemos en el Dios creador de los cielos y de la tierra, y hacemos nuestro el primer párrafo del credo de los apóstoles de una manera muy decidida. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Y hemos hablado de este Dios creador que se ha revelado como un Dios histórico, porque a través de la historia se ha venido revelando a través de los siglos, concretamente en el corazón de los hombres y a través de ellos. Pero luego también creemos en Jesucristo nuestro Señor, quien ha sido la revelación misma de la palabra que se ha hecho carne para que nosotros la veamos, y es revelación que nos hace salvos por la fe, porque este Cristo murió en la cruz del Calvario en propiciación, en ofrenda por nuestros pecados. Pero cuando hablamos del Dios creador y del Dios Hijo, nosotros no podemos ignorar el Dios Espíritu Santo. Y sobre el Espíritu de Dios es que hemos leído en esta hora, cuando nos hemos ocupado tanto del Evangelio de Juan como de la Epístola de San Pablo a los Romanos, acerca de Jesús, que revela que el Espíritu Santo sería enviado en nombre suyo por su Padre. Y así lo dice: mi Padre enviará en mi nombre al Espíritu Santo. Y esto hace que no solamente reconozca Jesús al Padre como su Padre, sino que haga ver que en su nombre del Hijo habría de enviar al Espíritu Santo a este mundo. De manera que cuando nosotros
hablamos del Espíritu Santo, lo hablamos tal como Jesús lo ha revelado, que es enviado para enseñar acerca de Él y para recordar acerca de las palabras que Él nos ha enseñado. Porque es el Espíritu Santo el que nos enseña acerca de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos recuerda esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón para que vivamos conforme a ellas. Es el Espíritu Santo el que enseña acerca de Jesucristo, no importa cuánto yo hable de Jesucristo. Porque a menos que Él grabe la verdad de Jesucristo en el corazón de cada quien, en vano digo yo cosas acerca de Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo es el que podrá estampar, grabar, esculpir en el corazón, en la mente, en la vida de cada quien, lo que de Jesucristo compete como Salvador del mundo. Y también, solo el Espíritu es el que nos puede recordar. Podríamos tener una excelente memoria y pensar que podemos recordar acerca de las enseñanzas de Jesús por nuestra memoria y repetir de memoria ciertas palabras de Él. Pero ¿de qué sirve que yo repita de memoria la palabra de Jesús? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si en mi corazón el Espíritu Santo no lo graba y lo hace sentir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y yo siento que Él está conmigo, que Él camina conmigo, que Él me guía, que Él me sostiene, que Él me guarda. Solamente por el Espíritu Santo es que podemos tener las enseñanzas acerca de Jesús y el recordatorio de sus palabras esculpidas en nuestra alma para sostenernos y guiarnos en todo momento. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, hablamos del que enseña a no vivir según la carne. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, nos dice la palabra. ¿Qué podemos contestar a esto? Porque añade, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿De qué sirve que yo lo lea si el Espíritu no nos enseña a no vivir según la carne? ¿De qué sirve que lo lea si no sabemos que no estamos condenados a vivir bajo los apetitos de la carne? Porque cuando nosotros nos damos por vencidos diciendo, es que no puedo contra la carne, pastor, es aceptar que está condenado al apetito de la carne. ¿Está usted condenado al apetito de la carne? La palabra dice que si el Espíritu del Señor mora en nosotros, no estamos condenados a ese apetito. Que podemos vencer el apetito de la carne porque el Espíritu del Señor mora en nosotros. Eso nos enseña el Espíritu. Nos enseña a no vivir según la carne, nos enseña que sepamos que no somos condenados a esos apetitos. Y esto nos lo recuerda también. Y nos recuerda que no estamos condenados a la rebelión, porque podríamos decir, eso dice la Biblia, pero yo no quiero o yo no puedo. Y yo podría preguntar, ¿es que está condenado usted a vivir como rebelde? ¿A vivir como rebelde al Espíritu de Dios que mora en su corazón? ¿Por qué no puede vencer ese apetito? ¿Y por qué no puede ser sumiso a la voz de Dios? Jesucristo lo contesta. Solamente el Espíritu Santo es el que puede enseñarnos estas cosas y el que puede recordarnos que hemos sido liberados por Él para no vivir según la carne, ni como esclavos del apetito, ni como rebeldes, empeñados y empecinados a vivir en el fango y en el lodo del pecado por causa de nuestra rebeldía. Él nos enseña a no vivir según la carne,
confiando que hay un poder sobrenatural en nosotros. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios, el Espíritu sobrenatural de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que con mansedumbre acepta el poder del Padre para sostenerlo en la lucha de la carne, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. El Espíritu Santo es entonces para enseñar a no vivir según la carne. Y es que ese Espíritu mora en nosotros. En segundo lugar, nos enseña también a vivir en Cristo. Porque no solamente se trata a niveles negativos a no vivir según la carne, sino a vivir en Cristo. Vivir en Cristo es vivir una época nueva, es vivir una era nueva, es vivir una vida nueva a causa de la justicia. Cuando nosotros pretendemos ser cristianos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque en su nombre el Padre ha mandado ese Espíritu para que nos enseñe la verdad y nos recuerde lo que les ha enseñado. Entonces nos percatamos que estamos llamados a vivir la nueva época de la justicia de Dios en nosotros, a vivir bajo el poder de ese Espíritu, sabiendo que podemos porque el Espíritu está en nosotros, sabiendo que podemos porque el Espíritu nos lo enseña, sabiendo que podemos porque el Espíritu nos lo recuerda. Época nueva para la vida que estamos llamados a conjugar y las cosas que estamos llamadas a vivir como cristianos. En tercer lugar, luego que nos dice que si Cristo está en nosotros, el verso 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nos enseña a vivir en la victoria de la resurrección. A la letra del verso 11 al 13 dice así: si el Espíritu, si aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu, si aquel que levantó de entre los muertos a Jesús y lo resucitó de entre ellos y lo levantó de la tumba, si ese mismo Espíritu mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, el mismo Espíritu de la resurrección, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne en sus apetitos, porque si vivimos conforme a la carne vamos a morir. Mas si por el poder del Espíritu hemos de hacer morir las obras de la carne para vivir. Y cuando el Espíritu nos enseña no solamente a no vivir según la carne, sino a vivir en Cristo, nos enseña a vivir en esta victoria de la resurrección, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el Espíritu que morando en nosotros nos sirve de señal soberana como vencedores para que esta época nueva de renovación permanente sobre la carne la podamos vivir y sentir. ¿De qué serviría que venimos un domingo y venimos un miércoles y venimos otro domingo y venimos otro miércoles y venimos otro domingo y venimos otro miércoles y está Cristo hablando en nuestros corazones y el Espíritu morando en nuestra vida y nosotros no tenemos una renovación en nuestro pensar, una renovación en nuestro sentir, una renovación en nuestro comportamiento, una renovación en nuestro vivir? ¿De qué sirve? Si el Espíritu mora en nosotros, vida nueva, pensamiento nuevo, sentimiento nuevo, comportamiento nuevo, época nueva de renovación permanente hemos de vivir y sentir en nuestra carne.
época nueva de esperanza, sabiendo que Él vendrá por nosotros, y habremos de dar cuenta de la manera, de la forma en que ese Espíritu actuó, transformó nuestra vida mortal en esta tierra. Cuando nosotros estamos hablando entonces, ocupándonos entonces, predicando entonces acerca de Dios Padre y de Dios Hijo, no podemos olvidarnos de este Espíritu Santo que nos enseña a vivir como hijos que claman, Abba, Padre. Así dice del verso 14 al 17 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los guiados por Él, son hijos de Dios. Pues si no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, lo que habéis recibido es el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ese espíritu, ese mismo espíritu, es el que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nos damos cuenta y somos conscientes de que somos hijos de Dios, no de la carne, hijos de Dios, y no del diablo, hijo de Dios, y no de la perdición. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos por lo mismo con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque cuando nosotros hablamos sobre el Espíritu de Dios, no solamente hablamos de quien nos enseña a no vivir según la carne, sino a vivir en Cristo, de quien nos enseña a vivir en la victoria de su resurrección, sino a vivir como hijos que le dicen, Padre, Padre, ayúdame y dame la capacidad de comprender el alcance de tu redención. Dame la capacidad de recordar lo que tú has hecho por mí en tu Hijo. Dame la capacidad de poseer la fuerza que da vida por su poder para ser más que victorioso por medio de Él que me ha amado. E indudablemente, esta es gran posibilidad para nosotros. ¿La tenemos? Nos está enseñando el Espíritu Santo a pedirle al Padre auxilio allí donde nos estamos declarando impotentes. Estamos clamándole, Padre, 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 ayúdame. Eso es lo que dice la Escritura cuando habla del Espíritu. Es el que nos enseña a no vivir según la carne, sino según Cristo. Es el que nos enseña a vivir según Cristo, pero también vivir de acuerdo a la victoria de su resurrección, porque el mismo Espíritu que nos levantó de los muertos es el que nos levanta a nosotros. Pero si acaso nos estamos sintiendo incapaces o impotentes, es el que nos enseña a saber a quién dirigirnos y a quién pedir y decirle, Padre, ten misericordia de mí. Y por último, este Espíritu nos enseña a vivir con seguridad, caminar con seguridad, pensar con seguridad, hablar con seguridad, actuar con seguridad. ¿Por qué? Esto dice del verso 26 al 28, porque este Espíritu nos ayuda. Es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no hemos de pedir como conviene, muchas veces porque no lo sabemos, pero este Espíritu, Él mismo, se encarga de interceder por nosotros con gemidos indecibles. Y nos movemos con esa seguridad, porque aun cuando nosotros fallaremos en la misma petición al Padre, el Espíritu clama, Padre. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de ese Espíritu que pide desde nuestras entrañas, porque conforme a la voluntad de Dios está intercediendo por nosotros, es decir, por todos sus santos. Y sabemos por ello que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Porque aun cuando no supieren pedir,
El Espíritu que mora en nosotros sí sabe pedir. Aun cuando seamos débiles, el Espíritu que nos mora en nosotros sí sabe pedir en favor de nuestra debilidad. Es así como somos liberados del apetito de la carne. Es así como somos liberados de las consecuencias del pecado. Es así como somos liberados del temor de la muerte. Y ni la carne nos puede tener condenados a ella, ni el pecado nos puede condenar, ni podemos vivir obcecados de muerte pensando que con ella va a terminar todo. Porque Cristo ha vencido la carne, porque Cristo ha vencido el pecado y porque Cristo ha vencido la muerte. Este es el nuevo reino del Espíritu Santo, donde Él reina y mora en nosotros, donde Él vive y nos enseña a vivir dependientes del Padre, gobernando con su paz nuestros corazones, gobernando con su paz su enseñanza y su guía, nuestra vida. Es el nuevo reino por el cual la creación gime. ¿O no es lo que dice la Escritura? Que toda la creación está gimiendo a una hasta que sea manifestada en gloria el Hijo que vendrá. Yo me pregunto, ¿cómo puede gemir la creación por la venida del Hijo? Para que se manifieste la gloria final de nuestro Dios. ¿Cómo puede gemir el Espíritu Santo dentro de nosotros a pesar de nuestras debilidades y no gemimos nosotros? Que lloren las piedras, que gima la tierra, que gime el Espíritu, lo podemos entender, pero nosotros somos incapaces de anhelar la venida de Jesucristo en gloria, porque estamos listos para recibirlo. Estos son los incentivos en que vivimos tantas veces. Pero el Espíritu Santo, que nos guía y nos enseña la verdad de Jesucristo, es el que en esta noche podrá guiarnos y enseñarnos esta verdad. El Espíritu Santo, que nos enseña y nos ayuda, es el que podrá enseñarnos y ayudarnos a la hora de nuestra debilidad en esta noche. El Espíritu Santo que da testimonio de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, dará testimonio en esta noche en nuestros corazones para que clamemos: bendito sea tu nombre, Jesucristo, y podamos glorificarle en la obediencia en nuestros cuerpos. Yo entiendo que para Jesús el Espíritu Santo fue el otro consolador. Y así lo dijo: mas cuando venga el Espíritu Santo, el otro consolador a quien el Padre enviará, entonces os enseñará. Y yo entiendo que para Él es el otro consolador, pero para nosotros no es el otro consolador, sino alguien que vive en nosotros, actuando en nosotros, para fortalecernos en nuestra debilidad, para hablar lo que nosotros no podemos hablar, para orar lo que nosotros no podemos pedir. Y por ello decimos: bendito seas, oh Padre, por tu Espíritu Santo. Bendito seas, oh Cristo, por tu Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo, porque vives en nosotros, moras en nosotros, para enseñarnos a no vivir en la carne, vivir en el Hijo, en la victoria de su resurrección. Y ahora te podemos clamar: Abba, Padre, porque no permitiremos que solo la creación gima, o solo el Espíritu gima, sino que como iglesia podemos juntarnos para decir: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, permitiendo que Él nos enseñe las verdades en que Él quiere que andemos para santidad de nuestra vida. Amén.